Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta ocasión les quiero hablar de candidiasis. La candidiasis es una infección causada por el hongo Cándida. Existen varias especies de cándidas que pueden causar este proceso infeccioso y en este video les voy a estar hablando de en qué órgano se puede llegar a presentar una candidiasis y cómo lo vamos a ver en una muestra citológica, es decir, cómo lo vamos a ver microscópicamente, cuáles son sus estructuras y cómo lo podemos identificar. Pero antes de continuar, no olviden darle like, comentar y compartir, decirnos qué otros videos les gustaría que hiciéramos. Y por supuesto, los invito a conocer nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán cursos y diplomados relacionados a la citología y por supuesto mucho más contenido relacionado a la citología. Si quieren también formar parte de la comunidad de Citología, Ciencia y Arte y acceder a contenido exclusivo de nuestro canal, así como a descuentos a nuestros cursos y diplomados, pueden darle clic al botón unirse y formar parte de nuestra comunidad. Sin más que agregar, demos inicio a nuestro video. Como les decía, la candidiasis está causada por el hongo cándida. Por lo tanto, la candidiasis es una micosis. Existen varias especies de cándidas. Y la realidad es que Cándida es un microorganismo o un hongo que habita en alguno de nuestros tejidos, es decir, forma parte de la microbiota de alguno de nuestros tejidos, como por ejemplo a nivel vaginal, en la cavidad oral, en la boca, pueden vivir estos hongos, incluso en el intestino grueso también se pueden encontrar. Pero cuando ocurren ciertos eh, factores que promueven la proliferación de este hongo, pues entonces viene la candidiasis, es decir, el proceso infeccioso, porque comienza entonces Cándida a proliferar más de lo que debería, causando una patología como la micosis candidiasis. Este hongo es causante de diversas micosis o de la misma micosis en realidad, porque igual siempre se va a llamar candidiasis, pero en diversos órganos o tejidos. Y entonces ahí nos lleva a decir, bueno, ¿en qué lugares puede cándida causar infección? Y la realidad es que en muchísimas partes de nuestro cuerpo puede causar infección en la cavidad oral, a nivel cutáneo, porque lo que es la cavidad oral, en la vagina, a nivel cutáneo, y en el intestino, Cándida habita de forma normal, pero en una población bien controlada. Pero cuando ocurren ciertas situaciones, como por ejemplo cambios de pH, la ingesta de antibióticos que bajan la cantidad de bacterias normales que habitan en cada uno de nuestros tejidos, los antibióticos también afectan a las bacterias que habitan en las vías digestivas, en la boca, en el tracto genital. Estos niveles de bacterias bajan y puede favorecer a que las cándidas proliferen. También enfermedades que afecten el sistema inmunológico, como el caso del VIH, también puede favorecer al desarrollo de candidiasis, como suele suceder en pacientes inmunocomprometidos, que es mucho más común en este tipo de pacientes el desarrollo de candidiasis, sobre todo a nivel sistémico. Entonces aquí podemos ver los distintos órganos en donde cándida puede causar infección, en cavidad oral, a nivel cutáneo, a nivel vaginal, en el pene, en el tracto urinario, es decir, infecciones urinarias. Se puede generar una candidiasis invasiva, es decir, que puede presentarse la infección en distintos órganos, ya porque el hongo incluso puede llegar a estar en circulación sanguínea y ya entrando en circulación, pues puede llegar a múltiples órganos y tejidos. También tenemos lo que se conoce como candidiasis congénita, que va a ser aquellos casos en donde el bebé o el neonato se va a infectar por el paso por el canal de parto. Al momento del parto, si la mujer o si la madre tiene una candidiasis vaginal, pues esta candidiasis puede llegar a afectar al bebé y transmitirse por el canal de parto, y eso es lo que conocemos como candidiasis congénita, que puede llegar a causar infecciones en el bebé a nivel de los ojos, por ejemplo, principalmente, o en vías respiratorias. También se puede presentar candidiasis broncopulmonar o infecciones pulmonares por cándida, y estos casos en particular a nivel pulmonar
si bien puede ocurrir en cualquier paciente, son mucho más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes VIH positivo o que tengan algún otro tipo de patología que comprometa su sistema inmunológico. Sin embargo, a nivel de infecciones a nivel pulmonar por cándida se puede presentar en cualquier persona, pero en estas personas con sistema inmunológico debilitado, pues son mucho más propensas a esto. Las candidiasis sistémicas, candidiasis a nivel de sistema digestivo, que son las candidiasis gastrointestinales, y candidiasis esofágicas. Así que podemos ver que cándida puede afectar una gran cantidad de órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Indistintamente del órgano o tejido en el que estén afectando, a nivel citológico se van a observar las mismas estructuras, que por supuesto vamos a ir viendo más adelante con diferentes imágenes citológicas. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para activar las notificaciones. En relación a la sintomatología, pues dependiendo del tipo en donde se esté presentando la candidiasis, pues puede variar un poco los síntomas. Si hablamos de candidiasis vamos a enfocarnos en candidiasis oral, cutánea y vaginal, que suelen ser las más frecuentes. Entonces hablamos de la candidiasis oral, vamos a tener que se pueden llegar a observar placas blancas en lo que es la lengua, el interior de las mejillas o en el paladar, se puede llegar a presentar ardor o dolor al tragar y en casos muy severos se puede llegar a observar enrojecimiento e inflamación de la boca y de la garganta. A nivel cutáneo se pueden observar erupciones rojizas o de tono rojo e irritación que pueden causar picazón y ardor. Generalmente, cándida, indistintamente de los tejidos en donde se encuentre, suele generar picazón y ardor. Las áreas comúnmente afectadas a nivel cutáneo son los pliegues de la piel, como por ejemplo debajo de los senos, sobre todo en aquellas mujeres que tienen senos muy grandes o en aquellos caballeros que quizás sufren de sobrepeso y pueden llegar a generársele pliegues en sus senos o en sus mamas. En esos pliegues se pueden desarrollar candidiasis, también en lo que es la ingle, entre los dedos de los pies, porque son zonas húmedas y la humedad siempre va a favorecer el desarrollo de este hongo. En general, los hongos se desarrollan en la humedad, entonces donde hayan lugares húmedos, y por eso es que también vamos a hablar de candidiasis vaginal, es bastante frecuente, la humedad siempre va a favorecer el desarrollo de este hongo. A nivel de candidiasis vaginal, pues se suele presentar una picazón intensa en lo que es la vulva y en la vagina, principalmente en la vulva. Se puede llegar a presentar una secreción vaginal bastante espesa de color blanco, muy similar al queso, porque puede llegar a ser bastante espesa esta secreción y se puede llegar a presentar enrojecimiento e inflamación de la vulva. A nivel de otros órganos, pues los síntomas pueden variar un poco, por supuesto siempre generando un proceso inflamatorio y un proceso infeccioso. Para el diagnóstico de cándida se van a requerir, dependiendo de la candidiasis y del órgano que esté afectando, distintas muestras. Si hablamos de, por ejemplo, a nivel pulmonar, vamos a tener que tomar muestras de esputo para poder hacer el diagnóstico o cepillado. Generalmente con un esputo se puede hacer el diagnóstico de cándida. Se pueden tomar muestras bien sea citológicas, dependiendo del órgano afectado, pero también se pueden hacer cultivos micológicos para determinar sobre todo la especie de cándida que esté causando la infección, porque como les mencionaba al inicio del video, existen varias especies de cándida. A nivel de citología, nosotros simplemente vamos a hablar de cándida SP. No vamos a hablar entonces de lo que sería especies, porque citológicamente, desde el punto de vista morfológico, no vamos a poder determinar de qué especie se trata específicamente. Para eso se necesita realizar cultivos y otro conjunto de pruebas micológicas para conocer la especie de cándida que esté causando la infección. Pero desde el punto de vista citológico sí puedo llegar a hacer el diagnóstico, por lo menos de decir que hay una cándida causando la infección, y por supuesto después se va a requerir de hacer un cultivo micológico para llegar a la especie y por supuesto colocar un tratamiento. En citología vamos a ver entonces lo que son dos estructuras fundamentales, las blastoconidias y las pseudohifas. Las blastoconidias, que también se les suele llamar esporas, las blastoconidias es un tipo de esporas y así es como se le llaman a estas esporas en este tipo de hongo.
su nombre es Blastoconidias, así que si lo llaman esporas o Blastoconidias, nos referimos a la misma estructura, pero el nombre correcto es Blastoconidia. Son las que vemos allí en la imagen. Ahí tenemos dos muestras, una que indica vagina y una que indica orina. Por supuesto, la de vagina es una muestra de citología vaginal y la muestra que indica orina, pues una citología urinaria. En el caso de donde estamos señalando las blastoconidias en la muestra de vagina, vemos que son estructuras ovoides que en ocasiones, con las tinciones de Papa Nicolau, van a tomar un aspecto o un color parduzco y birrefringente. ¿Qué se refiere con birrefringente? A que cuando estamos viendo la muestra al microscopio y movemos el tornillo micrométrico, va a generar como una refringencia, como un brillo. Y eso es muy característico de este tipo de hongos, no solo de la blastoconida, sino también de su otra estructura, que son las pseudohifas, que es lo que tenemos a la derecha. En la muestra de orina tenemos una gran cantidad de pseudohifas, que es la estructura que estamos allí señalando, que son estructuras alargadas, tabicadas. Cuando hablamos de tabicadas es que se ven algunas zonas de esa estructura alargada como una pequeña separación entre ellas, y eso es lo que llamamos entonces pseudohifas. Las pseudohifas son formas reproductivas. Cuando el hongo se reproduce, pues va a generar estas pseudohifas que se van a ir alargando y estas pseudohifas van a dar origen a las blastoconidias. Cuando el hongo comienza su división, pues va a comenzar en esas blastoconidias, van a ir gemando y luego se va a ir formando una estructura más alargada hasta llegar a las pseudohifas. Aquí tenemos más imágenes. Tenemos una imagen de lo que sería una citología anal y una citología de esputo. Otras muestras citológicas en donde también podemos llegar a ver cándida, y si nos damos cuenta, pues la morfología va a ser igual en los distintos casos. Hemos visto 4 tipos de muestras citológicas y siempre la morfología es la misma. En el caso de las blastoconidias, pues van a ser estructuras ovoides, parduzcas, birrefringentes, y en el caso de las hifas, estructuras alargadas, tabicadas, parduzcas también y birrefringentes. En el caso de estas dos muestras en particular, lo que es citología anal y lo que es citología de esputo, hay un aspecto importante a considerar antes de hacer un diagnóstico citológico de cándida. ¿Por qué? Porque en lo que es el intestino grueso, en lo que correspondería a una muestra de citología anal o lo que correspondería a la cavidad bucal en el caso de esputo, la cándida forma parte de la microbiota normal de estos tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a observar blastoconidias únicamente, una que otras blastoconidias escasas en el extendido, yo no lo voy a diagnosticar como una candidiasis. ¿Por qué? Porque ella forma parte de la microbiota de esos tejidos. Sin embargo, si yo veo que la cantidad de blastoconidias está aumentada, y siempre debo observar no solo una gran cantidad de blastoconidias, sino que esas blastoconidias como mínimo estén gemantes, como la que tenemos allí señalada. Si yo veo gemación, eso me habla de que la infección está activa. Y si además de gemación yo veo pseudohifas, pues mucho más. Ya la presencia de pseudohifas o de blastoconidias gemantes es indicativo de una infección activa, es decir, el hongo está activo, se está reproduciendo. Y en esos casos, y solo en esos casos, voy a reportar la cándida. Eso aplica para las muestras de citología anal y de esputo específicamente, por lo que les indico de que aquí en estos tejidos la cándida forma parte de la microbiota. En el caso de la citología de cuello uterino, en la citología vaginal o en la citología de orina, que fueron los casos que vimos anteriormente, nada más la presencia de blastoconidias, yo ya con eso hago un reporte de candidiasis, de cándida SP. Recuerden que indistintamente del tipo de muestra, siempre debo reportar desde el punto de vista citológico como cándida SP. ¿Por qué? Porque no puedo indicar especie. Por citología jamás se indica especie de cándida, porque morfológicamente las especies de cándida son indistinguibles por morfología. Es necesario hacer pruebas micológicas, que incluye una cantidad de pruebas bioquímicas para determinar la especie de cándida. Conclusión: cándida es un hongo que también se le conoce como oportunista, porque si bien forma parte de nuestra microbiota, si él encuentra la oportunidad de reproducirse y causar infección, pues lo va a hacer, como en el caso de cuando se altera el pH,
cuando el paciente está inmunosuprimido, Cándida va a proliferar. Eso por hablar de dos condiciones en concreto, pero las razones para que Cándida prolifere pueden ser muchas más. Cándida tiene dos estructuras que podemos identificar citológicamente, las blastoconidias, las pseudohifas. El diagnóstico a nivel citológico siempre indicando Cándida sp, jamás mencionar especie. Y el tipo de muestras en donde las puedo observar, bueno, un sinfín de muestras porque puede causar infección en prácticamente cualquier parte del cuerpo, como ya lo vimos en este video. Si te ha gustado este video, por supuesto, no olvides darle like, comentar y compartir y no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos qué otros videos te gustaría que hiciéramos, déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.